Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy les traemos una historia que realmente nos dejó boquiabiertos, una de esas que te hacen pensar, te inspiran y te sacan una sonrisa. Estamos hablando de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de una reciente aparición televisiva donde sus palabras dejaron a todos admirados. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy no es solo una anécdota, es una lección de vida, de humildad y de una visión del mundo que vale la pena compartir. Y antes de sumergirnos en esta increíble historia, si aún no lo han hecho, les animamos de corazón a suscribirse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas y series turcas. Su carisma, su físico y su talento actoral lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones de fans. Lo hemos visto interpretar personajes complejos, apasionados, a veces atormentados, pero siempre con esa chispa que lo caracteriza. Su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y esa energía que irradia en cada escena lo han convertido en un fenómeno global. Desde sus inicios en Turquía, su carrera ha sido meteórica, y con cada nuevo proyecto, su base de seguidores se expande trascendiendo fronteras y culturas. Pero más allá de la pantalla, ¿qué hay de la persona detrás del personaje? ¿Qué piensa, qué siente, cuáles son sus motivaciones más profundas? Esa es precisamente la pregunta que se respondió en una reciente entrevista que generó un revuelo positivo considerable, una conversación que trascendió lo meramente profesional para adentrarse en la esencia misma de su ser. La situación se dio en un programa de televisión de renombre, de esos que invitan a figuras públicas para charlar de forma más personal, para conocer sus proyectos, pero también para explorar su faceta más íntima y humana. Can Yaman, conocido por ser bastante reservado con su vida privada a pesar de su abrumadora fama, se abrió de una manera que pocos esperaban, revelando capas de su personalidad que hasta entonces habían permanecido ocultas para el público general. La entrevista a priori parecía ser una más de tantas. Se hablaba de su último proyecto cinematográfico, de su rigurosa preparación para los papeles que asume, de su meticulosa rutina de ejercicios que lo mantiene en forma para las exigencias del set, de esos temas que suelen ocupar las portadas de las revistas y las conversaciones en las redes sociales. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado, un desvío hacia terrenos más profundos y reflexivos, cuando el presentador, con mucha astucia y una clara intención de ir más allá de lo superficial, le preguntó sobre su percepción de la fama, sobre cómo maneja la atención constante de millones de personas, y sobre todo, sobre qué significa para él tener esta plataforma tan influyente y el poder que conlleva. Y ahí fue donde Can Yaman soltó la bomba, una bomba de reflexión y autenticidad. En lugar de respuestas superficiales o clichés prefabricados sobre la gratitud hacia los fans, que si bien son importantes y genuinas, él fue mucho más allá, profundizando en un entendimiento más complejo y maduro de lo que implica ser una figura pública de su calibre. Comenzó explicando que la fama, para él, no es un fin en sí mismo, un trofeo que se exhibe o una meta a alcanzar. Más bien, la concibe como una herramienta. Una herramienta muy poderosa, capaz de mover masas y de influir en la opinión pública, pero que por su propia naturaleza, debe ser utilizada con una profunda responsabilidad y una aguda conciencia de su potencial impacto. Dijo algo así como, la fama me ha dado una voz que antes no tenía, o que al menos no resonaba tan fuerte en el concierto global. Y esa voz, creo firmemente, tiene la obligación, una especie de deber moral, de decir cosas importantes, de inspirar, de generar un impacto positivo, de ser un catalizador para el cambio y la reflexión. Lo que dejó a todos los presentes y a los millones de espectadores admirados fue la humildad genuina con la que abordó el tema, una humildad que contrastaba radicalmente con la magnitud de su estrellato. No se veía como un ser superior, infalible, ni como alguien que ha alcanzado la cima del éxito y ya está, sino como un ser humano en constante aprendizaje y evolución. Al contrario, transmitía la sensación de alguien que es profundamente consciente de la transitoriedad de las cosas, de la fugacidad de la gloria, y que busca activamente dejar un legado que trascienda los aplausos efímeros y las ovaciones momentáneas. Habló de cómo en las etapas iniciales de su carrera y de su reconocimiento público, la adrenalina de la fama puede ser embriagadora, casi intoxicante, pero que con el tiempo y la madurez, uno se da cuenta de que lo verdaderamente valioso y perdurable no es la atención en sí, sino lo que se construye, lo que se aporta, las semillas que se siembran para el futuro.
Y profundizó aún más en sus reflexiones, desgranando las complejidades de la vida bajo los reflectores. Explicó que muchas veces la gente idealiza a los famosos, creando en su imaginación una imagen de vidas perfectas, idílicas, desprovistas de problemas o adversidades. Pero él enfatizó con una honestidad conmovedora que, como cualquier ser humano, también tiene sus miedos, sus dudas, sus momentos difíciles, sus caídas y sus luchas internas. La diferencia, según él, es que al tener los reflectores constantemente encima, esos momentos, esas imperfecciones, se magnifican, se amplifican y son observados por miles o millones de ojos. Y ahí, en ese contexto, reside la importancia capital de tener una mentalidad fuerte, resiliente, de estar bien conectado con uno mismo, con sus valores fundamentales y de recordar constantemente qué es lo que realmente importa en la vida. Una de las frases que más resonó en la sala y que, sinceramente, nos hizo replantearnos muchas cosas, no solo sobre la fama, sino sobre la propia vida y nuestras aspiraciones, fue cuando dijo: «No quiero ser recordado solo por mis papeles en la televisión, por los personajes que interpreté en la pantalla. Quiero ser recordado por las acciones que tuve, por cómo utilicé esta plataforma que se me ha dado para hacer el bien, para generar conciencia sobre temas que son vitales y urgentes para nuestra sociedad, para dejar una huella positiva y duradera». Y acto seguido, sin dudarlo, empezó a hablar de algunas de sus iniciativas personales, de proyectos concretos que tiene en mente para apoyar causas sociales, para promover la educación, para tender una mano a quienes más lo necesitan. No mencionó nombres específicos de organizaciones ni detalles exhaustivos de sus planes, quizás para no generar expectativas prematuras o para mantener un enfoque en la esencia de sus intenciones, pero dejó meridianamente claro que su intención y su visión van mucho más allá de su exitosa carrera actoral. Lo fascinante de sus declaraciones era la coherencia interna, la sincronía entre sus palabras y la aparente convicción que las impulsaba. No sonaba a palabras vacías, a frases ensayadas para quedar bien ante la cámara o para satisfacer las expectativas de los medios. Se notaba una convicción profunda, una filosofía de vida arraigada, forjada a través de experiencias y reflexiones personales. Habló de la importancia fundamental de la empatía, de la necesidad imperiosa de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus circunstancias y sus luchas, de entender que todos formamos parte de una comunidad global interconectada y que nuestras acciones, por pequeñas e insignificantes que puedan parecer en un principio, tienen un impacto, una onda expansiva que puede llegar lejos. Mencionó que en sus viajes y en su interacción con diferentes culturas, ha aprendido muchísimo sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad, y sobre la riqueza inmensa que reside en la diversidad de experiencias que enriquecen el tapiz de nuestro mundo. El presentador, visiblemente impresionado por la profundidad y la sinceridad de las respuestas, le preguntó cómo lograba mantener esa perspectiva tan clara y centrada en medio de tanta exposición mediática, de la vorágine de la fama y de las constantes demandas de la industria. Y Kanyaman respondió con una sonrisa serena, una sonrisa que transmitía paz interior y autoconocimiento, que la clave estaba en rodearse de gente honesta y leal, personas que le dijeran la verdad, incluso cuando fuera incómoda o difícil de escuchar, y en tener momentos regulares de introspección, de desconexión del ruido exterior. Necesitas alejarte del ruido a veces, dijo con una claridad meridiana, para poder escuchar tu propia voz interior, esa brújula que te guía. Y esa voz te recuerda por qué empezaste, qué es lo que realmente te mueve, cuáles son tus valores inquebrantables. Además abordó con una madurez admirable el delicado tema de la imagen pública y las expectativas que genera. Dijo que si bien agradece profundamente el cariño y la admiración de sus seguidores, entiende perfectamente que muchas veces se crea una imagen idealizada de él, una construcción mediática que no siempre se corresponde con la realidad de su día a día, con sus propias imperfecciones y vulnerabilidades. Y lo aceptó con una serenidad que dejó a muchos con la boca abierta. Prefiero que la gente me admire por mi trabajo, por mi dedicación a mi profesión, y si es posible, por mis intenciones genuinas de aportar algo bueno al mundo, de marcar una diferencia positiva, que por una imagen superficial que puede desvanecerse con el tiempo o con un cambio de tendencia. Esta aparición televisiva de Kanyaman no fue solo una entrevista más en su ya prolífica carrera. Fue un recordatorio poderoso y necesario de que el éxito y la fama no tienen por qué estar divorciados de la humildad, de la conciencia social y de la búsqueda incansable de un propósito mayor que trascienda lo personal. Nos demostró con sus palabras y su actitud que es posible utilizar una plataforma global, un megáfono que llega a millones, para inspirar,
para motivar a otros a reflexionar sobre su propio papel en la sociedad y a considerar activamente cómo pueden contribuir, a su manera y dentro de sus posibilidades, a la construcción de un mundo mejor para todos. Sus palabras resonaron con fuerza en las redes sociales, generando miles de comentarios positivos, de debates enriquecedores y de muestras de admiración que iban más allá de su atractivo físico o su talento actoral. Muchos usuarios expresaron su profunda admiración no solo por su destreza en la actuación, sino por su madurez intelectual, su perspectiva clara y profunda sobre la vida, y su compromiso genuino con causas que importan. Se habló de él como un ejemplo a seguir, no solo para otros artistas o figuras públicas, sino para cualquier persona que tenga la oportunidad, en el ámbito que sea, de influir en su entorno, de dejar una marca. Y es que al final del día todos tenemos una voz, en mayor o menor medida. Todos tenemos la capacidad de generar un impacto, de influir en la vida de alguien, de aportar algo a nuestro entorno. La diferencia fundamental radica en cómo elegimos utilizar esa voz, esa capacidad, ese poder. Can Yaman con su ejemplo nos invita a una profunda introspección, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias plataformas, sean las que sean nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros círculos sociales, y a preguntarnos honestamente cómo podemos utilizar lo que tenemos, nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras voces, para hacer una diferencia positiva. ¿Qué mensaje queremos transmitir al mundo? ¿Qué legado queremos dejar? En un mundo que a veces parece tan polarizado, tan fragmentado y tan enfocado en lo superficial, escuchar a una figura pública hablar con tanta autenticidad, con tanta profundidad y con tanta claridad sobre estos temas existenciales es un bálsamo para el alma. Es un soplo de aire fresco que nos recuerda que las cualidades humanas más nobles como la empatía, la gratitud, la compasión y el deseo genuino de contribuir al bienestar colectivo son las que realmente marcan la diferencia, las que construyen puentes y las que nos hacen verdaderamente humanos. Así que, como resumen de esta increíble experiencia que vivió Can Yaman y que nos compartió generosamente, podemos decir que la fama, vista desde su perspectiva lúcida y reflexiva, es mucho más que brillo y glamour, es una responsabilidad. Una responsabilidad que él parece abrazar con una entereza admirable, buscando incansablemente dejar una huella positiva que vaya mucho más allá de los flashes cegadores de las cámaras y los aplausos efímeros de las multitudes. Nos ha mostrado que detrás de la figura pública deslumbrante hay una persona real, con valores sólidos, con un propósito vital claro y con la determinación férrea de usar su voz para inspirar, para motivar y para generar un cambio positivo en el mundo que nos rodea. Esperamos de corazón que esta historia les haya gustado tanto como a nosotros y que les sirva de inspiración para reflexionar sobre sus propias vidas y sus propias aspiraciones. Queremos saber qué piensan ustedes sobre las profundas palabras de Can Yaman. ¿Les sorprendieron sus reflexiones? ¿Qué les pareció su perspectiva sobre la fama, la responsabilidad y el impacto que podemos tener? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones, aprender de ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes y trascendentales. Y si este vídeo les pareció valioso, si les hizo pensar y sobre todo, si les sacó una sonrisa de esperanza, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así podemos seguir creciendo juntos como comunidad y difundiendo mensajes positivos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestro próximo contenido, que estamos seguros les encantará. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura, nos vemos en el próximo vídeo con más historias que inspiran. Un abrazo enorme a todos.